Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 2025. Durante el fin de semana, Ucrania ha realizado diversos ataques contra objetivos rusos. El 15 de agosto confirmó el lanzamiento de ataques coordinados contra objetivos estratégicos, entre ellos la refinería de Sirran en la región de Samara, una de las más grandes de Rusia, con el fin de afectar su economía y producción energética. Además, en la región ocupada de Donetsk, las fuerzas ucranianas atacaron el puesto de mando de la 132ª Brigada del 51º Ejército ruso en Yenakinevo, buscando desorganizar la estructura de mando en el frente. Estos ataques han combinado la presión sobre infraestructura crítica rusa y el mando operativo en zonas ocupadas. El mismo viernes 15 de agosto, las tropas ucranianas habrían despejado Pokrovsk, en la región de Donetsk, de grupos de sabotaje rusos y saboteadores individuales, según informó el séptimo cuerpo de las fuerzas de asalto transportadas de Ucrania. El medio ucraniano Deep State afirmó que las tropas ucranianas habrían rechazado los ataques rusos en Dobropilia, al norte de Pokrovsk. Por contra, el ejército ruso ha hablado de la toma de diferentes localidades a lo largo de todo el fin de semana, principalmente en los óblasts de Dnipropetrovsk, las localidades cercanas a Dobropilia y también Sloviansk. Precisamente en Dobropilia, Ucrania ha anunciado que ha desplegado más de 12 unidades de diferentes regimientos y brigadas del ejército ucraniano, con el fin de evitar que Rusia pueda aprovechar los avances realizados en Dobropilia. Según el Washington Post, el avance ruso hacia Dobropilia habría puesto de relieve las debilidades estructurales del ejército ucraniano, marcado por la falta de personal suficiente, escasez de municiones y problemas de coordinación en unidades donde los soldados llevan semanas combatiendo sin descanso. Según el capitán Artyom Kuladevich, la rápida pérdida de terreno no se debió a la superioridad de las tropas rusas, que no eran especialmente experimentadas, sino a la incapacidad ucraniana para adaptarse a sus tácticas y a los fallos en el reconocimiento que facilitaron la penetración enemiga. Los comandantes en el frente no hacen más que subrayar la necesidad urgente de más combatientes para poder sostener una línea que describen como zona de aniquilación, diseñada para frenar el avance de la infantería rusa. Sin embargo, la fatiga acumulada y la falta de refuerzos limitan seriamente la capacidad de resistencia. Aún así, los oficiales insisten en que una retirada no es viable, ya que ceder territorio significaría entregar a Rusia no solo más recursos estratégicos, sino también la población local, lo que reforzaría aún más el esfuerzo de guerra del Kremlin. Por otro lado, la inteligencia británica ha dicho que Rusia necesitaría casi 4 años y medio y 2 millones de bajas para capturar el territorio restante de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Con el fin de minimizar las pérdidas que han supuesto los ataques contra las fábricas de los misiles Sapsan durante el jueves pasado, fuentes ucranianas han afirmado que unos nuevos misiles de crucero, denominados Flamingo, con un alcance de más de 3.000 kilómetros, ya habrían entrado en producción en serie. Según un funcionario de la OTAN consultado por Euractiv, el flujo de dinero europeo hacia Washington está consolidando la visión de Donald Trump de hacer que Europa pague la ayuda estadounidense a Kiev, debido a que no hay forma de evitar a la industria estadounidense, ya que las existencias europeas y su capacidad industrial se agotan a corto plazo. La necesidad de ciertos suministros militares en Ucrania también es inmensa. Según el funcionario de la OTAN, no habría un cronograma para la duración del esfuerzo de esta lista prioritaria de requerimientos de Ucrania, ya que su continuación depende solamente de los acontecimientos en Ucrania, la voluntad política de las partes involucradas y la disponibilidad de capacidades militares por parte de los Estados Unidos. El viernes, antes de la conferencia en Alaska, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que calificó como maravillosa. Según el propio Trump, abordaron diversos temas, entre ellos la reciente visita de Vladimir Putin a Alaska. Por su parte, la agencia estatal bielorrusa Belta informó que Lukashenko invitó a Donald Trump y su familia a visitar Bielorrusia, cosa que el mandatario estadounidense aceptó. Pero sin duda, la noticia geopolítica del fin de semana es la cumbre que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. El histórico apretón de manos entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos a la llegada del mandatario ruso a Alaska rubricó el inicio de las conversaciones. El formato cambió en el último momento, pasando de una reunión entre ambos líderes en solitario a una de 3 contra 3. Duró casi 3 horas, fue a puerta cerrada para la prensa y solamente asistieron sus asistentes y jefes de departamentos de política exterior. Si bien el contenido de las conversaciones no se conoce, sí se sabe lo que cada líder dijo después de la reunión en rueda de prensa. En el caso de Putin, refleja un mensaje cuidadosamente elaborado, donde el presidente ruso busca transmitir 3 grandes ideas: la necesidad de recomponer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y la disposición de Rusia a trabajar hacia la resolución del conflicto en Ucrania y la apertura de una nueva etapa de cooperación económica y estratégica entre ambas potencias. Putin comenzó haciendo referencia a los pilotos soviéticos que están enterrados en las inmediaciones de la base aérea de Alaska, una referencia llena de simbolismo que refleja un hermanamiento entre ambas potencias. Después pasó a recordar que las cumbres entre ambos países llevaban más de 4 años suspendidas, describiendo
describiendo ese tiempo como uno de los más bajos desde la Guerra Fría. Según él, el objetivo de la reunión con Donald Trump era abrir un nuevo escenario y poner fin a la confrontación, algo que requería preparación y trabajo minucioso. Respecto a Ucrania, aseguró que la administración estadounidense y Donald Trump mostraron interés real en comprender el conflicto y buscar soluciones. Insistió en que para Moscú la guerra representa una amenaza fundamental para su seguridad nacional, aunque también la describió como una tragedia compartida con un pueblo que considera hermano. Subrayó que Rusia está interesada en la paz, pero advirtió que solo será duradera si se atiende a sus preocupaciones de seguridad en Europa y en el ámbito global. Incluso coincidió con Donald Trump en que la seguridad de Ucrania debe garantizarse siempre que se logre un equilibrio que tenga en cuenta las demandas rusas. El presidente ruso también habló de economía, destacando que con la llegada de la nueva administración estadounidense el comercio bilateral habría comenzado a reactivarse, con un crecimiento simbólico pero sí significativo. Señaló áreas clave para la cooperación futura como son la energía, la tecnología, el espacio, el Ártico o los contactos regionales entre el lejano oriente ruso y la costa oeste de los Estados Unidos. Según Putin, estas iniciativas pueden servir como símbolo de una nueva etapa para ambos pueblos. Finalmente, hizo un gesto de agradecimiento hacia Donald Trump, destacando la relación de confianza y el tono confidencial de sus conversaciones. Añadió que ya en 2022 había advertido a Washington contra llevar la situación hacia un enfrentamiento militar y remarcó su convicción de que de haber estado Donald Trump en la Casa Blanca en ese momento, la guerra de Ucrania no habría estallado. Cerró reafirmando su confianza en que gracias a la buena relación personal con Donald Trump existe la posibilidad real de avanzar hacia el fin del conflicto. Por su parte, Donald Trump fue mucho más breve y pragmático, con un mensaje en el que intenta proyectar avances hacia un eventual acuerdo, aunque admite que aún no se ha alcanzado ningún entendimiento definitivo. Trump comenzó señalando que se discutieron temas significativos, aunque sin lograr acuerdos concretos. Explicó que en los próximos días mantendría contactos con la OTAN, líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para informar sobre el contenido de la reunión. Además, expresó respaldo a las gestiones del enviado especial Witkoff y del equipo diplomático estadounidense, agradeciendo su papel en el proceso. El presidente estadounidense destacó que a pesar de la falta de acuerdos inmediatos se ha logrado un progreso significativo y ha subrayado su buena relación personal con Vladimir Putin, algo que considera un factor clave para abrir la posibilidad de un acercamiento. Insistió en que ambos comparten el mismo deseo de terminar con el conflicto de Ucrania lo antes posible, lo que presenta, según él, una oportunidad real de avanzar hacia una paz negociada. Trump también anunció que informará a los líderes europeos de que las conversaciones han sido muy productivas y que existe una muy buena oportunidad de alcanzar un acuerdo pacífico, aunque aclaró que todavía no se ha conseguido. Finalmente concluyó con un mensaje optimista, señalando que las propuestas sobre la mesa son interesantes y que con voluntad política podrían convertirse en la base de una solución a largo plazo. Las reacciones nos hicieron esperar. Uno de ellos fue Dmitry Medvedev, que valoró las conversaciones en Alaska como un momento decisivo que marca el restablecimiento de un canal de diálogo directo y estable entre Moscú y Washington. Según su interpretación, la reunión mostró que es posible mantener negociaciones de alto nivel sin amenazas ni imposiciones en un ambiente de calma política que contrasta con la hostilidad de los últimos años. Medvedev destacó que el presidente Putin expuso personalmente las condiciones de Rusia para poner fin al conflicto de Ucrania y que tras varias horas de diálogo Donald Trump evitó aumentar la presión sobre Moscú, lo que considera un inicio de que Estados Unidos está dispuesto a explorar vías más pragmáticas. Para él, la cita demostró que las conversaciones pueden desarrollarse sin condiciones previas y de manera paralela a los cambios en el orden internacional, algo que presenta como un triunfo de la visión multipolar que defiende Rusia. Su conclusión fue que ambas partes asumieron un compromiso directo con los futuros resultados de las negociaciones, lo que interpreta como un paso hacia la posibilidad real de terminar la guerra en Ucrania y estabilizar Europa. Por su parte, los principales líderes europeos emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su disposición a colaborar tanto con el presidente estadounidense como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de una futura cumbre trilateral respaldada por la Unión Europea. El texto firmado por Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk, Antonio Costa y Ursula von der Leyen subraya que, tal como señaló Donald Trump, no habrá acuerdo hasta que haya un acuerdo y que el paso siguiente debe consistir en mantener las conversaciones, incluyendo a Zelensky como parte esencial de todo el proceso. Los líderes europeos recalcaron que la coalición de los dispuestos está preparada para asumir un papel activo en este esfuerzo diplomático y enfatizaron que no se debe imponer restricciones a las fuerzas armadas ucranianas ni a su cooperación con terceros países. Reiteraron además que Rusia no tiene derecho a vetar la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea o la OTAN, insistiendo en que será el propio pueblo ucraniano quien tome decisiones sobre su soberanía y que las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. En la declaración también se reafirmó el compromiso de Europa con el apoyo a Ucrania, asegurando que la asistencia militar, política y económica continuará mientras persistan los combates. Los firmantes se comprometieron a mantener la presión sobre Moscú, reforzando sanciones y medidas económicas contra la maquinaria de guerra rusa, con el objetivo de allanar el camino hacia una paz justa y duradera. En conclusión, los líderes europeos aseguraron que Ucrania puede contar con la solidaridad inquebrantable de Europa, al tiempo que subrayaron que cualquier solución negociada deberá garantizar tanto la seguridad de Kiev como la estabilidad estratégica del continente. Por su parte, el Kyiv Independent reaccionó con dureza a la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, calificándola de repugnante, vergonzosa e inútil. Según el medio ucraniano, pese a las más de 2 horas de conversaciones a puerta cerrada y a ciertos avances en comprensión mutua, lo esencial quedó sin resolver, que es la cuestión ucraniana.
Para Kiev el encuentro no significó un paso hacia la paz, sino un golpe simbólico que devolvió legitimidad internacional a Putin. El periódico subrayó el contraste entre la pompa con que Trump recibió al líder ruso y la frialdad con la que meses atrás había tratado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. En opinión del diario, ese gesto envió un mensaje inquietante no solo a Ucrania, sino también a los aliados europeos. De Washington, el análisis fue más allá al recordar que Trump parece no comprender la verdadera naturaleza del proyecto de Putin sobre Ucrania. Según ellos, no se trata de una cuestión transaccional susceptible de negociación, sino que para el Kremlin es un objetivo mesiánico, ya que la independencia de Ucrania para Rusia sería un error histórico que debe corregirse. De ahí que el encuentro, en lugar de abrir un camino real hacia el acuerdo, solo sirviese para reforzar la narrativa rusa y preocupar a los aliados de Estados Unidos. Finalmente, el Kyiv Independent concluye que aunque el resto del mundo pueda olvidar pronto lo ocurrido en Alaska, para los ucranianos esta cumbre será recordada durante mucho tiempo como un episodio muy inquietante que simboliza tanto la fragilidad de su posición como la facilidad con la que su causa puede quedar relegada en las grandes negociaciones internacionales. Por su parte, Putin celebró al día siguiente en el Kremlin una reunión sobre el resultado de las negociaciones ruso-estadounidenses, señalando que la visita a Alaska fue oportuna y muy útil y que se discutió la resolución de la crisis ucraniana sobre una base justa. En las negociaciones con Trump, según Putin, hubo oportunidad de exponer tranquila y detalladamente la posición de Rusia respecto a la situación en Ucrania. Durante las negociaciones con Trump, las partes discutieron prácticamente todas las áreas de cooperación, según el presidente ruso, y es que la conversación con Donald Trump, según él, fue franca y sustancial acerca de las decisiones necesarias para llegar al fin del conflicto. Según él, Rusia respeta la posición de la administración de Donald Trump sobre la necesidad de un cese rápido de las hostilidades en Ucrania. Trump, por su parte, declaró a los líderes europeos su apoyo a la entrega a Rusia de los territorios restantes del Donbass bajo control de Kiev a cambio de la paz, según informó el New York Times, citando funcionarios europeos anónimos. Parece ser que tras unirse con Putin, Trump abandonó su exigencia de un alto el fuego inmediato y creería que se puede negociar rápidamente un tratado de paz si Zelensky acepta entregar el resto del Donbass a Rusia, incluso aquellas zonas que aún no están ocupadas por tropas rusas. Según informó Axios, Putin afirmó estar dispuesto a negociar garantías de seguridad para Ucrania durante la reunión con Donald Trump. Sin embargo, mencionó a China como uno de los posibles garantes, posiblemente insinuando que se opondrá a una fuerza de seguridad compuesta por tropas de la OTAN. En paralelo, los países bálticos y nórdicos emitieron una declaración conjunta en que responsabilizan directamente a Moscú por sus violaciones del derecho internacional y por mantener ambiciones imperialistas que consideran la raíz del conflicto. En el documento, estos gobiernos reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania y reconocieron los esfuerzos internacionales, incluidos el del presidente Donald Trump, para encontrar una salida a la guerra. Subrayaron, sin embargo, que cualquier paso significativo debe darse en estrecha coordinación con Kiev, reafirmando así la centralidad de Ucrania en el proceso de negociación y en la búsqueda de una paz duradera. Tras la reunión de la coalición de los dispuestos, el jefe del Consejo de la Unión Europea ha dicho que sin un alto el fuego en Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos deberían aumentar la presión sobre Rusia. El presidente de Finlandia, por su parte, afirmó que existe un firme consenso para seguir apoyando a Ucrania. El primer ministro checo explicó que detener las muertes es la prioridad inmediata y que garantías claras de seguridad de Estados Unidos y Europa para Ucrania son esenciales para futuras negociaciones. Mientras tanto, Macron dijo que Putin está ofreciendo una capitulación a Ucrania y que la situación es muy seria no solo para Ucrania, sino también para Europa. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin aceptó la posibilidad de otorgar a Ucrania garantías de seguridad equivalentes a las de la OTAN como parte de un eventual acuerdo de paz, calificando este gesto como de gran avance. En una entrevista con la CNN, explicó que se habría alcanzado un entendimiento para que Estados Unidos y varios países europeos ofreciesen compromisos de defensa colectiva similares al artículo 5 de la OTAN, como alternativa a la exigencia rusa de impedir la adhesión formal de Kiev a esta institución. Según Witkoff, este punto representa una concesión rusa significativa, junto con otras en materia territorial, aunque subrayó que todo dependerá de lo que Ucrania esté dispuesta a aceptar. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky recalcó que cualquier negociación debe partir de las actuales líneas de frente, recordando que la constitución ucraniana prohíbe la cesión de territorios. Subrayó que la cuestión territorial solamente puede discutirse directamente entre Kiev y Moscú, aunque planteó la opción de un formato trilateral con Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que Rusia no ha mostrado voluntad de avanzar en esta vía y que, de persistir su negativa, será necesario intensificar las sanciones contra el Kremlin. De este modo, mientras en las conversaciones emergen propuestas de garantías de seguridad inéditas, Ucrania insiste en que la integridad territorial no puede ponerse en duda. El presidente ucraniano también confirmó que el próximo lunes se reunirá en Washington con Donald Trump para abordar en detalle posibles pasos hacia el fin de la guerra y de las matanzas en su país, agradeciendo públicamente la invitación del mandatario estadounidense. Según explicó, ambos mantuvieron una llamada telefónica muy extensa, de más de hora y media, en la que alrededor de 60 minutos estuvieron dedicados exclusivamente a un diálogo estrictamente bilateral, antes de ampliar la conversación a los líderes europeos. Zelensky subrayó que fue un intercambio largo y profundo, en el que se perfilaron los primeros elementos de lo que espera sea un esfuerzo conjunto orientado a detener el conflicto y preparar un marco de negociación
negociaciones mucho más amplio. Para la próxima reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en Washington, se unirán a ellos Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb y Mark Rutte, secretario general de la OTAN. No obstante, la reunión con ellos será después de la que Trump mantenga con Volodymyr Zelensky. Y en Oriente Próximo, el ejército israelí sigue combatiendo. Con un anuncio de que la 99ª División con la Brigada Nahal y la 7ª Brigada Blindada estarían llevando a cabo una nueva ofensiva en Seitún, a las afueras de Gaza. Según las fuerzas de defensa de Israel, se habrían destruido docenas de infraestructuras de Hamas y abatido a más de 20 combatientes. Precisamente el sábado, medios palestinos informaron de bombardeos en el sur de la Franja de Gaza y detonación de explosivos en el barrio de Seitún, donde el ejército israelí estaba expandiendo la ofensiva para tomar completamente la ciudad de Gaza. También se han producido nuevos bombardeos israelíes en Yan Yunis y otras zonas de la franja. El jefe de Estado Mayor israelí visitó la Franja de Gaza el domingo por la mañana, anunciando que el ejército pronto pasará a la siguiente etapa de la ofensiva. Dijo que los carros de Gedeón habían cumplido sus objetivos, agregando que Hamas ya no posee las mismas capacidades que tenía antes de la operación militar, habiéndoles estado un golpe muy severo. También anunció que se había aprobado el plan para la siguiente etapa de la guerra. Durante el fin de semana, miles de israelíes se han manifestado en todo el país para pedir un acuerdo de rehenes y un alto el fuego. Algunos manifestantes habrían cortado carreteras e incluso se habrían acercado a la Franja de Gaza. La policía, por su parte, habría arrestado a muchos de ellos por alteración del orden público. Al cierre del informativo de hoy, unas 220.000 personas se han reunido en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y sus calles aledañas para una manifestación organizada por familiares de los rehenes para pedir el fin de la guerra y el retorno de todos los capturados. Estas semanas, las fuerzas de defensa israelíes han anunciado una intensidad de los ataques en la zona del sur del Líbano de Al-Naqura, Bin Jibeil y Sibin en aumento. Además, unidades israelíes habrían establecido fortificaciones y posiciones de ingenieros ya más allá de las zonas oficiales de ocupación, utilizando la retórica de la necesidad de desarmar a Hezbollah para ampliar la zona de control. De esta manera, Israel busca a largo plazo un escenario de escalada controlada, donde pueda combinar la presión militar con las negociaciones políticas, minimizando el riesgo de una guerra a gran escala. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha criticado la decisión del gobierno libanés de desarmar al grupo, advirtiendo que esta medida pondrá en riesgo la seguridad nacional. Señaló que si se retiran las armas a Hezbollah, el ejecutivo será responsable de cualquier disturbio interno que pueda producirse. Incluso amenazó con que no habrá vida en el Líbano si se intenta hacerlo por la fuerza. Qassem ha afirmado que Hezbollah y su aliado chií, el movimiento Amal, han decidido aplazar las protestas contra el plan de desarme respaldado por Estados Unidos y apoyado por Beirut, aunque ha advertido que futuras manifestaciones podrían llegar hasta la embajada estadounidense. En Siria, cientos de personas se manifestaron en Suwaida denunciando la violencia sectaria del mes pasado y pidiendo el derecho a la autodeterminación para la provincia de mayoría drusa. Aparte de las banderas drusas, se vieron ondeando banderas de Israel y de los kurdos en la manifestación. Durante el fin de semana, la Armada israelí atacó una central eléctrica en el sur de la capital de Yemen. Por su parte, la Resistencia Nacional Yemení, facción militar que lucha contra Ansarollah, confiscó 750 toneladas de armas enviadas por Irán, incluidas armas químicas, según informó Sky News Arabia. En Europa, las protestas violentas en Serbia han continuado durante todo el fin de semana. En los últimos días se han informado de enfrentamientos entre manifestantes y policía en Belgrado y Valjevo. Los agentes del orden fueron atacados con bengalas, barras de hierro y armas improvisadas. Al menos 120 policías resultaron heridos. Algunos grupos violentos estarían atacando series del partido gobernante y otros partidos más cercanos a Rusia. En nuestra querida Iberoamérica, la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por el exil de la Marina estadounidense Eric Prince y fundador de Blackwater, prepara el despliegue de casi 200 efectivos de distintos países en Haití. El acuerdo, con una duración inicial de un año, tiene como objetivo principal apoyar al gobierno haitiano en la lucha contra las pandillas que dominan amplias zonas del país desde el año pasado. Según fuentes citadas por The Associated Press, la misión busca recuperar territorios actualmente bajo control de grupos criminales fuertemente armados. Además de operaciones directas de seguridad, la compañía también desempeñará un papel de asesoría a largo plazo. En Asia, China ha realizado por primera vez un despliegue conjunto de 2 portaaviones en el Pacífico al este de Filipinas, en lo que analistas consideran un hito estratégico. El excoronel de la Fuerza Aérea estadounidense y experto marítimo Ray Powell ha destacado que ningún país salvo Estados Unidos había operado grupos de portaaviones de manera simultánea a tan larga distancia desde la Segunda Guerra Mundial. Powell ha subrayado que no se ha tratado únicamente de un ejercicio de entrenamiento, sino de una demostración de fuerza destinada a evidenciar que China ya puede disputar a Washington el acceso a rutas marítimas esenciales. Aunque la Armada china cuenta con más de 370 buques frente
frente a los 251 de Estados Unidos, aún se enfrenta a serias limitaciones en logística global y submarinos nucleares. No obstante, las brechas se están reduciendo con rapidez gracias a los recursos invertidos y la capacidad industrial de Pekín. El experto ha añadido que Asia Oriental ofrece a China ventajas adicionales, al poder reforzar su reducida flota de portaaviones con misiles de largo alcance y el apoyo de sus fuerzas aéreas y cohetes. Estos sistemas, conocidos como destructores de portaaviones, tendrían un alcance de hasta 4.000 kilómetros, lo que amplía la capacidad china de disuasión en la región. El despliegue se inscribe además en el marco de las disputas territoriales por el mar de China Meridional, una zona de gran riqueza energética y clave para el comercio global, donde China se enfrenta a las reclamaciones de Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei. En África, las autoridades militares de Mali han anunciado haber abortado un intento de golpe de Estado y la detención de varios implicados, entre ellos 2 generales y un ciudadano francés acusado de colaborar con los servicios de inteligencia extranjeros. Según el ministro de Seguridad, Daoud Ali Mohamedine, el grupo de militares y civiles arrestados habría contado con respaldo internacional y buscaba desestabilizar el país. Entre los detenidos destaca el general Abbas Dembélé, muy popular entre las tropas y antiguo gobernante de Mopti. El gobierno ha confirmado además que en los últimos días se había arrestado a decenas de soldados vinculados al complot, reforzando la narrativa de que se trataba de un plan organizado con ramificaciones internas y externas. China estaría reforzando su influencia en el Sahel mediante el suministro de armas y equipo militar a Burkina Faso, que recientemente ha recibido un importante envío de material de fabricación china. Este apoyo llega tras el debilitamiento de las alianzas de seguridad con Estados Unidos y Francia, lo que ha dejado un vacío que Pekín está aprovechando. El atractivo del armamento chino se basa en precios competitivos, rapidez en la entrega y opciones de financiación muy flexibles, lo que ha convertido a China en el principal proveedor de defensa del continente africano, con alrededor del 70% de los países utilizando vehículos blindados chinos. Para Burkina Faso, este respaldo representa un recurso esencial frente a un entorno de seguridad cada vez más crítico, mientras que para China significa afianzar su influencia estratégica y diplomática en África, en línea con sus objetivos de ampliar su postura de seguridad global. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.